Dios les bendiga. Una vez más aquí en Escudriñando las Escrituras, JMF. Hoy vamos a traerles un tema un poco de actualidad, por decirlo así. Es un tema interesante. Varios hermanos me han preguntado en varias congregaciones donde vamos a compartir estudios bíblicos, estudio de la palabra del Señor. Y bueno, meditando en esto, ¿verdad? Digo, bueno, vamos a hacer un breve video en cuanto a este tema. En cuanto a los apóstoles. Hoy en la actualidad se escucha mucho, ¿verdad? El apóstol tal, acá el apóstol fulano, como decimos, ¿verdad? Y hay muchos apóstoles. Cada vez hay más, incluso más apóstoles. Entonces la pregunta del millón sería, ¿son verdaderos estos apóstoles? Según la Biblia, ¿qué dice la Biblia de los apóstoles? Hoy, en la actualidad, ¿hay verdaderos apóstoles o pueden haber verdaderos apóstoles? ¿Habrá verdaderos apóstoles? Y bueno, entonces hay muchas preguntas en cuanto a este tema y es un tema importante verdaderamente. Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Justamente, ¿verdad? En la congregación donde estamos nosotros, estamos estudiando en estos días el libro de Apocalipsis. Y allí en Apocalipsis 2, en la carta del Señor Jesús a Éfeso, allí Jesús le escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y acá viene lo que tiene que ver con este tema. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando el Señor Jesús habla de estas palabras al pastor de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Al ángel de la iglesia en Éfeso, no lo habla como un reproche, como diciendo, no tenés que examinar, no tenés que no creer a todos a los que se dicen ser apóstoles. Al contrario, Jesús como que le elogió esta acción de este pastor, de examinar, de ver si son apóstoles, si son verdaderos o no lo son. Y lo bueno que este pastor, que este ángel de Éfeso, estaba capacitado, tenía la capacidad de discernir, de examinar, y no solamente que examinó, sino que dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Este pastor tenía el conocimiento, tenía la capacidad, estaba apto, estaba bien y podía justamente sacar a luz un verdadero apóstol o un falso apóstol. Podía discernir. Han pasado muchos siglos desde aquel entonces hasta ahora y hoy tristemente no se puede decir lo mismo de la iglesia, de las congregaciones, de muchos pastores. No saben cómo diferenciar un verdadero ministro de un falso ministro. No tienen la capacidad, no solamente a veces del don de discernimiento de espíritus o de discernimiento para discernir si son buenos o malos, si son verdaderos o falsos. No solamente esto, sino algo peor incluso. Hoy tristemente muchísimas congregaciones y muchísimos pastores no tienen ni siquiera la capacidad escritural, el conocimiento de la escritura suficiente como justamente para examinar a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro, a ver si es o no de Dios, si es verdadero o no. Así que entonces, hoy examinémonos lo que estamos compartiendo, mirando, escuchando este video. Ese es el primer punto. Examinémonos hoy. ¿Estamos capacitados para discernir entre un verdadero y un falso ministro?
¿Tenemos la suficientemente capacidad de conocimiento escritural, de conocimiento de las Sagradas Escrituras como para discernir entre un verdadero y un falso ministro? ¿Podemos hoy desenmascarar un falso apóstol? Este es un tema muy interesante y que la iglesia tendría que estar preparada y capacitada como aquel pastor de Éfeso. Pero bueno, vamos a seguir adelante, ¿sí? Primero, vamos a ver preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Qué significa, primeramente, qué significa la palabra apóstol? Para justamente poder desenmascarar un verdadero, o sea, un falso apóstol, ¿sí? Desenmascarar un falso apóstol. Empezamos con la etimología o el significado de la palabra apóstol. Hoy en la actualidad, ¿sí? Hay muchos seminarios y muchos ministros del Evangelio que dicen lo siguiente, que la palabra apóstol significa, simplemente significa mensajero o enviado. Pero están, con todo respeto, están equivocados. Apóstol no significa simplemente enviado o mensajero. A la luz de la palabra de Dios, ellos están equivocados. Con todo respeto, ¿por qué están equivocados? Atentos. Estos están equivocados porque están pasando por alto uno de los más grandes e importantes principios de interpretación bíblica. Ellos no están tomando en cuenta algo que debe de tomarse en cuenta siempre para interpretar correctamente los versículos, los pasajes, para interpretar correctamente la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso, al pasar por alto este principio de interpretación, o al ignorarlo siquiera, ni saben que existe este principio muy importante para poder interpretar correctamente la Biblia, entonces como no lo saben o lo pasan por alto, por eso erran. ¿Cuál es el principio de interpretación? ¿Cuál es la regla de interpretación que nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Es sencillísimo. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la regla? Recordar y tener en cuenta lo siguiente. El idioma original en que estos dos testamentos fueron escritos al principio. Es decir, el Antiguo Testamento en el hebreo antiguo y algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego antiguo, no el actual, que es muy diferente. Entonces, por eso erran, porque están interpretando ahora pasajes bíblicos basándose en el actual hebreo, en el actual griego, los cuales son diferentes al hebreo antiguo y al griego antiguo en el cual fueron escritos los testamentos de la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces, si querés interpretar correctamente la Biblia, no te bases en el hebreo actual, ni en el griego actual, sino en el antiguo hebreo y en el griego antiguo. Y justamente, fijémonos, entonces, ¿qué significa apóstol según el antiguo griego en el cual fue escrito la Biblia? No en el griego actual, sino en el griego antiguo en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Y dice así, ¿sí? La palabra apóstol en el griego antiguo que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra apóstol viene de apostolus, que significa embajador. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa embajador. Que embajador es más que un simple enviado. Embajador es más que un simple mensajero. Embajador, dice acá, persona con mayor rango en el servicio diplomático. Es lo más grande que hay un embajador, ¿sí? Es el representante supremo de un país o de un reino. Eso significa la palabra apóstol, embajador, que es más que un simple enviado
o un simple mensajero. Eso significa, y eso es un apóstol, un embajador. De ahí vamos entonces ya sabiendo que el apóstol, como la Biblia también lo presenta, es el ministerio más grande de los 5 ministerios que Dios da a la iglesia. Por eso, ¿verdad? Es la persona con mayor rango en el servicio diplomático. El apóstol es el ministerio superior, pero tiene que tener características que verdaderamente confirman que tiene el rango superior, que tiene la habilitación para trabajar como embajador del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol es más que un pastor. El apóstol es más que un pastor, que un evangelista, que un profeta, que un maestro, porque es el de mayor rango, es el de mayor autoridad. Por lo cual, a la luz de la palabra de Dios, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Que un apóstol es el más grande de los ministerios, y que según la Biblia, lo que confirma que es un apóstol, es un embajador, el de mayor rango, justamente tiene que tener los 9 dones. En Primera de Corintios, las palabras nos habla de los dones espirituales. Allí aparecen 9 dones que Dios da a los ministerios. El apóstol tiene que tener los 9 dones. Si no tiene los 9 dones, no es apóstol. No puede ser apóstol. Porque un embajador es aquel que tiene, ¿verdad?, en su poder, tiene la capacidad de actuar con toda autoridad del reino al que pertenece, al que representa. Entonces, si el apóstol es un embajador, tiene que actuar con todo el poder, con todo el respaldo que Dios ha dejado en la iglesia, y esos son los 9 dones. Por más que hoy se digan apóstoles o apóstolas, digan lo que digan, e incluso digan que han visto a Jesús resucitado, digan lo que digan, la señal de un verdadero apóstol son los 9 dones. Si no tiene los dones, no es apóstol. No es apóstol. Ahora, otro punto, ¿verdad? Hoy hay apóstoles. Pueden haber o van a haber apóstoles en estos últimos días finales, antes del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, hay denominaciones, hay ministros, hay seminarios, hay congregaciones conocidas que dicen que no pueden haber apóstoles y que solamente fueron los primeros apóstoles que están en la Biblia y no van a haber más apóstoles. Bueno, con todo respeto, volvemos de vuelta, con todo respeto a esos ministros, a esas denominaciones conocidas y famosas, con todo respeto, lo que ustedes dicen es su opinión, es lo que a ustedes les parece. Pero acá no se trata de lo que dice una denominación o lo que dice un ministro o lo que digo yo incluso. Se trata de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, sí, dicen que va a haber apóstoles. Tienen que haber apóstoles. Siempre tienen que estar los 5 ministerios en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. No puede ser que la iglesia primitiva haya necesitado los 5 ministerios, ¿verdad? Y la iglesia de hoy, que está bastante tibia, bastante mundana, bastante alejada de los principios bíblicos, hoy Dios no levante apóstoles y no levante profetas. Muchos están en contra de apóstoles y de profetas. Eso es secundario. Pero la Biblia dice que Dios sigue levantando. La Biblia enseña que Dios sigue levantando apóstoles. Y no fueron solamente los del principio, sino también ahora. Vamos a verlo. Bueno, primeramente vamos a ver el punto de que algunos dicen que ya hay ciertos ministerios o ciertos dones que han cesado. Ellos se basan en 1 Corintios 13,
donde dice, 1 Corintios 13:8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Entonces dicen, ya no hay más profetas. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Con este versículo, ellos se basan de que hay entonces así el ministerio de profetas. Otros dicen que inclusive ya como los evangélicos bautistas conservadores, bueno, ya no se hablan más en lenguas, porque ahí dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Entonces este versículo es usado por algunas denominaciones y algunas, ¿verdad? Algunos ministros para rechazar el hecho de que hay profetas y de algunos dones también en actividad. Pero esto está mal lo que ellos están haciendo, porque están sacando el texto de contexto. Y un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer una herejía, para hacer una mala interpretación. Porque si nosotros vemos abajo, ¿verdad? En el versículo 10, 1 Corintios 13:10, dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En otras palabras, sí. La Biblia dice que van a cesar los ministerios, que van a cesar los dones. La Biblia enseña esto, pero no da la fecha. Nadie puede decir que ya caducaron, que ya quedaron fuera de actividad algunos dones y algunos ministerios basados en 1 Corintios 13. No pueden decirlo. ¿Por qué? Porque aunque ahí dice, de alguna manera nos da a entender que van a cesar, no dice la fecha. ¿Por qué? Porque la fecha nadie la sabe. ¿Cuándo será el fin de todos los ministerios y de todos los dones que tenemos acá? Por eso los dones y los ministerios no salvan a nadie. Hay que nacer de nuevo en Cristo, hay que ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, hay que guardar la palabra, hay que vivir la Biblia e irse con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Los dones y los ministerios no salvan a nadie, porque los dones y los ministerios son por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia sí dice que van a cesar. No da una fecha, porque la fecha nadie la sabe. Sí, van a terminar los dones y los ministerios, como dice ahí, pero aún no ha sucedido. ¿Cuándo sucederá? Cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo viene lo perfecto? En el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, basado y entendiendo este versículo, entendemos así que no hay don ni ministerio que haya caducado o que haya quedado sin actividad. Los 5 ministerios y los 9 dones, ¿sí?, están a pleno. Tienen que estar en la iglesia, porque Dios lo estableció. Vamos a ver en Efesios, ¿verdad? Un pasaje muy conocido. Allí habla de Cristo, que fue Cristo el que estableció estos dones, estos ministerios, también juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, que nos da en otros pasajes de la Biblia. El punto es, queridos hermanos, es que si Él lo estableció, no vayamos en contra de Él. Él no los dejó para su iglesia, para su amada iglesia, y no se los sacó, no retiró nada. En el día del arrebatamiento de la iglesia, todo va a cesar, los ministerios, los dones, porque ya termina esa forma de trabajo de la iglesia de Cristo. Pero mientras tanto, nadie tiene que tener la osadía y la falta de respeto para levantarse a opinar o a decir, este sí, este funciona, este no funciona, porque se está levantando en contra de la obra de Cristo. Y allí en Efesios 4, ¿verdad? Un pasaje muy conocido, dice que Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 ministerios. ¿Y por qué tienen que estar los 5 hoy también? ¿O van a estar de aquí en adelante? Si quizás hasta el día, ahora no hay un apóstol verdadero. Porque con todo respeto, sí, hay muchos falsos. Estos que son reconocidos, que salen en YouTube como muy reconocidos, son falsos apóstoles. No porque yo lo diga, no porque otro lo diga, sino porque no cumplen con el gran requisito, los 9 dones. Si no tienen los 9 dones, no son apóstoles. No son apóstoles. Si tú que estás mirando este video tienes delante de los hombres el ministerio del apostolado, examina tu vida. Si no tenés los 9 dones, no sos apóstol.
te habrán ungido como apóstol, te habrán orado, te habrán profetizado, entre comillas, pero si no tenés los 9 dones, no hay apostolado. Entonces, ¿por qué decimos que el apóstol tiene que seguir y los 9 dones y los 5 ministerios, incluyendo el apóstol y el profeta? ¿Por qué? Porque estos 5 ministerios son los 5 juntos. Si no, no se va a llevar a cabo lo siguiente en la iglesia de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si están estos 5 ministerios, si están estos 9 dones, esa palabra se va a cumplir. Pero si no están los 5, entonces no se puede llevar a cabo esa parte donde dice a fin de perfeccionar a los santos. No puede haber una perfección en los santos para la obra del ministerio. No puede haber una buena edificación del cuerpo de Cristo. No vamos a llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios porque tienen que estar los 5, porque Cristo estableció los 5 ministerios para que juntos trabajen y hagan esta obra en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay apóstoles hoy? Hasta ahora no encontré ninguno. No me crucé con ninguno, no vi ninguno. Con todo respeto. No digo que no hay. Yo no me encontré con ninguno, no vi ninguno. No sé si habrá en otros países, no sé si habrá. Yo no me encontré con ninguno. No voy a decir que no hay. Pero sí sé que de aquí en adelante Dios va a mandar un avivamiento a la iglesia en el mundo. Y estos 5 ministerios, el Espíritu de Dios los va a levantar, los va otra vez a levantar como la iglesia primitiva, y van a haber apóstoles en forma más notoria. Y profetas también. Porque para siempre es su misericordia. Y porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es fiel y verdadera, y Él no va a desamparar a su pueblo. Por misericordia y gracia de Dios, Dios va a levantar profetas, evangelistas, maestros, más pastores, pero buenos, de verdad, y apóstoles también. Espero que este video te haya sido de bendición, ¿sí? Y que en esto breve de lo que es un apóstol, embajador y que tiene que tener los 9 dones, ya es un pequeño paso, ¿verdad?, para estar capacitado como el pastor y la congregación de Éfeso para desenmascarar a los falsos. Y cuidado, cuídense en Iglesia de Cristo, cuídense de quién visita sus casas, quién visita sus hogares, que sean verdaderos cristianos, que sean verdaderos ministros de Dios. No reciban en su casa a cualquiera. Si vienen a su casa, fíjense en que tengan la misma doctrina, la doctrina que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y si no, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No podemos ser más buenos que Dios. Dios los bendiga. Hasta el próximo video.